Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook. Queremos bendecirle en esta tarde. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Pentecostal de Gallatin. Es un privilegio poder estar acá en esta noche y poder ser a la persona que el Señor le ha permitido poder compartir la palabra en esta noche. Queremos que su vida sea bendecida, como yo he sido bendecida a través de esta palabra. El Señor es bueno y grande es su misericordia, y a Él sea dada toda la honra y toda la gloria. Gracias sean dadas a Él, porque su misericordia dice que son nuevas cada mañana, y gracias a Él y a su diestra que nos ha sostenido hasta este momento, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Y seguimos creyendo y confiando que el Señor es fiel a sus promesas, a sus grandes maravillas que nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor. Quiero compartir la palabra en esta noche. En Mateo capítulo 8, versículo 23 en adelante, vamos a ver una palabra poderosa y lo que el Señor nos enseña a través de esta palabra. Voy a pedir que ahí donde usted está, en sus hogares, con su familia, con sus hijos, amigos, pueda compartir esta palabra. Mateo capítulo 8, 23. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta noche. Y dice así: Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es sorprendente cuando nosotros podemos escudriñar las escrituras, leerlas, y cuando usted se deleita en la palabra del Señor, es como dice la palabra, la misma palabra, que es refrigerio a nuestros huesos, es medicina para nuestro cuerpo. Y eso es precioso, porque nos deleitamos y nos gozamos de ver la fidelidad de Dios a través de la historia, a través de todo lo que el Señor nos ha dejado escrito a través de su palabra. Amén, con el propósito que usted y yo seamos bendecidos y seamos edificados a través de la preciosa palabra del Señor. Y vemos aquí en este caso que estamos viendo cómo Jesús dice que entra a la barca. Y en los versículos anteriores, antes del capítulo 8, vemos que Jesús estaba, dice, rodeado de mucha multitud. Y pidió a sus discípulos, dice, pasar al otro lado. Y él entrando a la barca, sus discípulos le seguían. Pero en medio, dice, del viaje se ha levantado una gran tempestad, una gran tormenta, que quizás ninguno de los que iban en esas barcas se imaginaron que iban a pasar. Pero la tormenta nosotros la podemos asociar quizás a los problemas serios, a problemas serios. Amén. Esas tormentas repentinas y violentas que quizás diariamente usted y yo enfrentamos hoy en día. Y quizás todos los días que hemos vivido hemos tenido que enfrentar problemas. Esas grandes tormentas que nos llevan quizás a sentirnos que desfallecemos y que no tenemos fuerzas para seguir. Pero toda tormenta nos enseña algo. Toda tormenta viene con un propósito.
Y eso solamente lo podemos entender a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dejamos que Cristo obre en nosotros, podemos entender que después de la tormenta viene la calma. Que cuando vienen esas tormentas, amén, sabemos que vienen con un propósito. Gloria a Dios. Esta tormenta nos enseña y nos recuerda nuestra fragilidad. Amén. Y nosotros a veces dudamos quizás del poder de Dios, de la fidelidad de Dios. Pero al ver nosotros esta historia nos damos cuenta qué tan frágiles nosotros somos sin Dios. Porque los discípulos estaban ahí, subieron a la barca, Jesús subió con ellos. Y muchas quizás de las personas que estaban ahí iban en diferentes barcas. Quizás algunos le servían a Jesús de corazón, otros quizás andaban por curiosidad detrás del maestro. Pero esa tormenta nos enseña, hermanos, la fragilidad. Cómo los discípulos pudieron ver esa gran tempestad que dice que las olas eran tan grandes y dice que la barca casi se hundía. Yo me imagino todos los discípulos luchando por mantener el control de esa barca. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo con las tormentas, con los problemas. No sé qué tormenta estés pasando hoy. No sé cuál será la dificultad que estés atravesando hoy. No sé si tu tormenta sea una tormenta de enfermedad, un diagnóstico médico que a lo mejor no esperabas, pero llegó, se levantó esa tormenta. A lo mejor puede ser tus finanzas, que en estos momentos a lo mejor no tienes un trabajo, a lo mejor te has quedado sin un empleo por varias semanas, o a lo mejor no sabes hasta cuándo vas a trabajar. Pero la palabra del Señor nos dice, amados hermanos y amigos, que estemos contentos teniendo sustento y abrigo. Y este proceso que ahora nos está llevando, este proceso de este virus que a muchos quizás hemos sido afectados de una o de otra manera, es una tormenta que se ha levantado inesperadamente, porque nadie se lo esperaba. Pero lo precioso es que ha cambiado nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de servir al Señor. Eso es lo más importante, porque hemos aprendido una manera diferente de adorar a Dios, una manera diferente de cómo enfrentar estas tormentas. Y nos damos cuenta a través de todas estas circunstancias que estamos viviendo hoy en día, la fragilidad del ser humano. Algo que no se puede ver y no se puede tocar, tiene amedrantados a muchos. Y nos damos cuenta que tan frágil nosotros somos. Y que solamente la presencia y el poder de Dios y la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida es lo único que puede cambiar el rumbo de la tormenta. Nos damos cuenta cómo los discípulos estaban tan asustados, estaban temerosos, tenían miedo, tenían temor de esa tormenta. Y a veces a nosotros nos pasa y nos damos cuenta que el maestro está ahí, pero en medio de la tormenta se nos olvida.
muchas veces que Jesús está ahí a nuestro lado, que Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Porque van a haber muchas tormentas, muchas dificultades que vamos a tener que enfrentar hoy, mañana. Mientras estemos aquí en el mundo van a haber muchas dificultades que enfrentar. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Es Él el que nos esfuerza cada día. Él es el que respalda, amén, nuestras vidas. Y voy a pedir que busque Santiago 4:14. Y ahí nos damos cuenta qué tan frágil podemos ser. Gloria a Dios. Dios es grande en su misericordia. Y dice la palabra que nuestra vida es como nieblina que pasa tan rápido, hermano. Es como la hierba. Santiago 4:14 dice así: cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida ciertamente es nieblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lo que es no saber qué será mañana y qué es nuestra vida. Es como nieblina. Usted ha visto la nieblina que aparece en la mañana, pero a medida va saliendo el sol y va calentando, la nieblina va desapareciendo. Y así somos los seres humanos. Así es nuestra vida, tan frágil. Y a veces nos afanamos en tantas cosas y nos olvidamos de lo verdaderamente importante, que es la palabra de Dios, que es la comunión con el Señor, que es anhelar la presencia del Espíritu Santo, dejar que Dios guíe nuestra vida, porque todo esto aquí se va a quedar. La palabra dice que todo pasará, mas su palabra no pasará. Y esa es nuestra promesa, que esto es vivo y eficaz, que la palabra del Señor se va a cumplir. Y eso es lo que nosotros creemos. Amén. Y nos damos cuenta qué tan frágiles nosotros somos y que sin la ayuda de Dios no podemos en nuestra propia fuerza enfrentar esas tormentas. No sé cuál sea tu tormenta en esta tarde. A lo mejor serán tus hijos que están rebeldes. A lo mejor es una enfermedad. A lo mejor problemas en tu matrimonio. No lo sé, pero Dios lo sabe y tú lo sabes. Pero déjame decirte que solamente Jesús es el que tiene el poder para calmar esa tormenta. Gloria a Dios. Se habían olvidado los discípulos que el Maestro iba con ellos. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesús entró a la barca y ellos le siguieron. Y les decía antes que a nosotros se nos olvida cuando estamos en el problema, que el capitán va a nuestro lado, que lo tenemos ahí. Gloria a Dios. El Señor Jehová le dijo a Josué, gloria a Dios, Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que tú vayas. Fue una promesa que el Señor le dio a Josué cuando tenía que introducir a aquel pueblo a su tierra prometida, aquella tierra que el Señor ya les había dado, ya les había entregado, pero ellos tenían que entrar y necesitaban un nuevo líder para
guiarlos hacia esa tierra prometida. Y esa promesa sigue vigente para nosotros hoy en día. Él ha prometido estar con nosotros. Esfuérzate solamente y sé valiente, porque sabemos que el Señor está con nosotros. También la tormenta nos muestra nuestra falta de fe. Los discípulos no estaban confiando en las promesas de nuestro Señor Jesús. Los discípulos habían visto el poder de Dios, habían andado con Jesús. Y mientras Jesús anduvo aquí en la tierra, les enseñaba y les predicaba y les hablaba de una y de otra manera para que ellos pudiesen entender. La palabra del Señor dice que Él fue 100% hombre y 100% Dios. Y el propósito de Jesús era enseñar y preparar a sus discípulos para que cuando Él no estuviese, ellos estuvieran listos. Pero vemos aquí que la tormenta que se levantó los llevó a reflexionar y a darse cuenta que verdaderamente les hacía falta fe. Como muchos hoy en día, en medio de esta tribulación, a muchos les falta la fe. Pero Jesús le dijo a Pedro: yo voy al Padre a interceder por ti para que tu fe no te falte, porque el diablo lo había pedido para zarandearlo. Y así el Señor Jesús está intercediendo a favor nuestro cada día, para que nuestra fe no nos falte. Y los discípulos, esa tormenta que se levantó, les enseñó a darse cuenta que verdaderamente necesitaban más fe. Más fe en creer que Jesús estaba con ellos y que Él tenía el poder para poder calmar esa tormenta. Y vemos lo que dice Juan 14:27. Dice: la paz os doy, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esas eran las promesas de Jesús y siguen siendo las promesas del Señor. La paz os doy, mi paz les doy. No la da como el mundo la da, porque la paz del mundo es pasajera. Pero la paz de Dios es aquella que sobrepasa todo entendimiento. Y que a pesar de la tormenta estamos firmes, estamos confiados, estamos seguros. Porque sabemos que Él es el que pelea nuestras batallas. Gloria a Dios. Podemos ver el ejemplo de Pedro. Cómo Pedro, mientras iban ellos en la barca, los discípulos, dice que les apareció Jesús. Y todos se asustaron y dijeron: es un fantasma. Esto es en otra ocasión, no en este momento de la tormenta. Pero Pedro se atreve a decir: Señor Jesús, si eres tú, permite que camine sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dice: ven. Y Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas porque creyó que el Maestro estaba ahí. Se atrevió a caminar porque sabía que Jesús estaba al otro lado. Pero hubo un momento donde Pedro dudó y dice la Escritura que él empezó a hundirse. Y es sorprendente porque la duda va a llegar en medio de la situación.
Cuando Pedro caminó sobre las aguas, lo encontramos en Mateo 14, 28 en adelante. Y vemos cómo Pedro caminó sobre las aguas, pero la duda le llegó. Y la duda, hermanos, no viene de Dios. La duda nos hunde y nos aparta de la mirada de nuestro Señor, de nuestro Redentor. Y entonces nos damos cuenta que los momentos difíciles, las circunstancias que vivimos a diario, a veces nos falta la fe. Gloria a Jesús. Tenemos que confiar más en Dios y no en nosotros mismos. Jesús dormía, dice, con confianza en su Padre. Yo me imagino aquella barca moviéndose de lado a lado, el ruido de aquellas olas tan grandes y los discípulos ayudándose unos a otros de ver de qué manera dirigían aquella barca para que aquella barca no se hundiese. Mas sin embargo Jesús estaba acostado, durmiendo, confiado. Y eso nos trae una gran enseñanza, hermanos, que tenemos que estar confiados. Aún el ruido y lo que se mueva a nuestro alrededor, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús y confiado que es Él el que tiene la última palabra. No hay nada que se mueva si no es la voluntad de Dios. No hay nada que suceda si no es la voluntad de Dios. Si no vemos a Job, que el enemigo lo pidió para zarandearlo, para tocarle, pero le dijo al Señor, ¿cómo lo voy a tocar si lo tiene cercado? No dudemos de la protección de Dios. No dudemos del cuidado que Dios tiene para con sus hijos. Y no va a pasar nada a nuestro alrededor. No va a llegar nada. Dice la palabra del Señor que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no llegarán, porque el poderoso está con nosotros, Jesús de Nazaret, el que tiene la autoridad, el poder para sanar, para proveer, para arreglar cualquier situación en nuestra vida. Y el enemigo no pudo tocar a Job hasta que Dios le permitió. Hasta entonces lo pudo tocar. Y nosotros tenemos que saber que nosotros estamos seguros bajo el hueco de la mano de Dios. Y nada nos va a pasar si así el Señor no lo permite. Gloria a Jesús. Porque nada hay imposible para Dios. Dice la palabra del Señor que los vientos le obedecieron. Los vientos, dice que Jesús se despertó y tuvo que reprender a sus discípulos. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué teméis? El Señor te dice en esta noche, ¿por qué teméis? ¿Por qué estás asustado? ¿Se te ha olvidado que eres un hijo de Dios? ¿Se te ha olvidado que eres aquel que me alaba, que me adora? ¿Que eres aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero? ¿Que eres aquel que yo te veo como la niña de mis ojos? Soy yo el que cuido de ti. Soy yo el que cuido tu entrada y tu salida. Soy yo el que voy como poderoso gigante delante de ti. Y nada te va a tocar si yo no lo permito. Eso te dice Dios en esta noche. Cree sus promesas. Aférrate a la palabra. Aférrate a tu fe. Dice la palabra del Señor que Jesús vino porque nos amó.
y no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y le damos la honra y la gloria a Dios por aquellos que ven a través de estos medios que han sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias sean dadas a Él, porque dice la palabra que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él, desde antes de la fundación del mundo. Y le damos gracias porque Él ha tenido misericordia y nos tiene donde ahora estamos. Y podemos entender que sin Cristo no somos nada, que solamente Él tiene el control. Y no hay mejor vida que vivir para el Señor, porque la recompensa es grande, porque Él es grande, es maravilloso, es poderoso, y nos ha salvado y nos ha librado del pecado. No hay tormenta que tú estés pasando hoy. No hay dificultad que tú vivas hoy que Jesús no pueda calmar. Si Jesús está contigo en tu barca, en tu vida, tienes asegurada la victoria. La palabra del Señor dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra, vamos de paso, pero nuestra victoria la tenemos asegurada en Jesús, porque nuestra eternidad no está en esta tierra, nuestra eternidad está allá en el cielo, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Allá estaremos felices, adorando por toda una eternidad. Pero hay que estar firme en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. No dudar, sino estar firme que Jesús tiene el control. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Él es el único que nos asegura la victoria. Solo en Él estamos seguros. Este cuerpo aquí se va a quedar. Y a veces nos afanamos más en cuidar este cuerpo, en lo que podamos tener. Pero el predicador en Eclesiastés decía: todo es vanidad de vanidades. Todo. Porque todo es perecedero. Y todo se va a quedar aquí en la tierra. Es nuestra alma, es nuestro espíritu el que va hacia el cielo. Y eso es lo que debemos guardar. Y eso es lo que tenemos que alimentar. Y eso es lo más preciado que usted y yo tenemos. Y quizás muchas veces es a lo que menos le tomamos importancia. No les dije el tema en esta noche, pero el tema era y es cómo tener calma en medio de la tormenta. ¿Cómo nosotros podemos tener calma en medio de la tormenta? Cuando Jesús está en medio de la tormenta con nosotros, podemos tener esa paz, esa calma, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque solamente en Jesús somos más que vencedores. Gloria a Jesús. Yo quiero que en esta noche tú y cada uno de los que están viendo este mensaje, amigos, hermanos que nos ven, que en esta noche podamos saber y tener bien claro que Dios sabe tu problema. No hay nada que el Señor no sepa de nosotros. Dice la palabra que Él es omnisciente, omnipotente, porque Él todo lo puede, omnipresente.
está en todas partes. Y Él puede saber. Tienes que tener esa seguridad que Él sabe tu problema. Él sabe la tormenta, el huracán, el tornado, lo que sea que se esté levantando. Él lo sabe. Y tú tienes que tener esa seguridad que Él sabe tus problemas. Tienes que tener esa seguridad y saber que Dios es más grande que cualquier problema. Tienes que saber que Dios es más grande que cualquier problema. David, cuando se enfrentó a Goliat, no vio a aquel gigante. Todo el ejército de Israel se amedrentaba, tenía miedo. Al nomás ver a aquel hombre tan grande que nadie se podía enfrentar a él. Pero David no vio al gigante. David se atrevió a creer quién estaba con él. Y es poderoso cuando tú y yo aprendemos a confiar en Jesús. Y no ver el problema ni la tormenta que está enfrente de nosotros, sino el que va delante de nosotros, que es más grande que cualquier problema, es más grande que cualquier enfermedad, es más grande que cualquier escasez, porque Él es nuestro proveedor. Es más grande que cualquier problema. Y nosotros tenemos que saber eso, aferrarnos a esa verdad. Y tenemos que saber también que Él es soberano y tiene todo poder. Porque la palabra dice que todo fue hecho por Él y para Él. Y Jesús, levantándose de aquella barca, después de haber reprendido a los discípulos, le habló a la tempestad y dice que se hizo una gran bonanza. Y nos damos cuenta del poder de la palabra del Señor. Y todo fue hecho para Él, por Él y para Él, con su palabra. Y eso no se nos tiene que olvidar. Aún en medio de la tormenta tenemos que seguir confiando en esas promesas. Y hay 3 cosas que tú tienes que hacer en medio de la tormenta. Y es confiar en Dios. Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que confiar en Él, creer en Él. Y la segunda cosa que tenemos que hacer, no abandonar el barco. Deja que Dios termine la obra en ti. No abandones el barco. Aunque los vientos sean contrarios, aunque la tormenta sea tan grande, no abandones el barco. Porque si Jesús está en el barco, es el mejor lugar donde tú te puedes quedar. No abandones el barco. Porque Jesús te va a ayudar a sobrepasar esa tormenta, ese problema. Y si tú no enfrentas esa tormenta, ese problema, no vas a poder avanzar. No vas a poder avanzar. Tienes que enfrentar ese problema, esa tormenta, con la ayuda de Dios. Y vas a ver la luz al final de la oscuridad, del túnel. Y vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu país, en tu vecindario, en tu ciudad. Pero tienes que mantenerte en la barca, porque cada tormenta nos trae una enseñanza. Y depende de ti si te ayuda a crecer, a madurar, a ser mejor cada día. O te quedas estancado en la tormenta.
Y la tercera cosa que tú tienes que hacer, sigue sirviendo a Dios aún en la tormenta. Tienes que aprender a servir a Dios aún en medio de la tormenta. Porque no solamente cuando todo está bien vamos a servir a Dios. Job dice que era un hombre temeroso y justo delante de Dios. Mas sin embargo tuvo que pasar un proceso y perderlo todo. Sus hijos, y solo le quedó su esposa. Pero en medio de esa tormenta, Job pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es impresionante cuando te atreves tú a ver la gloria de Dios y decir después de la tormenta: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque te atreviste a quedarte en la barca y pasar con Jesús esa tormenta. Y después de la tormenta te das cuenta que has visto la gloria y el poder de Dios obrando en tu vida, obrando en tu problema, obrando en tu salud. Es la única manera de tener paz en medio de la tormenta. Saber que Jesús está ahí. Saber que es Él el que tiene el control de tu vida. Es la única forma. En nuestras propias fuerzas no podremos, porque somos frágiles. Somos como la nieblina, dice la Escritura, que por la mañana aparece y de repente ya no está. Así somos. Solo en Jesús estamos seguros. Si Jesús está en tu barca, tienes la victoria. Amigos, si tú no tienes a Jesús en tu barca, hoy es la noche, hoy es el momento donde tú le permitas entrar a Jesús en tu barca. Abre tu corazón a Jesús. Habla con Él. Dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí está esta tormenta que siento que no hay salida. Pero abro mi corazón y mi vida para que tú entres y tú dirijas y tomes el control de mi vida. Si tú quieres hacer esa oración en esta noche, te pido que ores juntamente conmigo, ahí en tu hogar, ahí con tu familia. Tómate de la mano y dile: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados para darme vida y vida eterna. Señor, perdona todos mis pecados. Te entrego mi vida hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no tomes en cuenta mi pecado, Señor. Me arrepiento y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Si tú has recibido a Jesús en esta noche, yo te invito, hermano, que leas la palabra, que escudriñes la Escritura, porque es aquí donde nosotros tenemos asegurada nuestra vida eterna. Esto se va a quedar aquí, pero nuestro espíritu y nuestra alma va hacia el cielo. Es ahora donde decidimos hacia dónde pasar nuestra eternidad. Solo hay dos lugares a donde ir: al cielo o al infierno. Tú decides hoy. Ánimo, pueblo. Les amamos y les extrañamos a los hermanos, pero esperamos y confiamos en Dios que un día estaremos nuevamente reunidos. Y si no es aquí en la tierra, será allá en el cielo, si permanecemos creyéndole a nuestro Padre Celestial, estando firmes en la roca que es nuestro Cristo Redentor, Jesús de Nazaret. Si permanecemos creyendo en sus promesas
Y a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestra entrega será aún mejor. Y lo más precioso de todo esto es que la palabra de nuestro Señor Jesucristo no está presa. Sigue siendo predicada a través de estos medios y creemos que nuestra redención se acerca. Tenemos que estar listos y preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Les amamos en el nombre de Jesús. Bendiciones.